Bien, estamos de vuelta con Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de AFPs. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Luis, se han cumplido 20 años de la creación del sistema privado de pensiones y hay dos cosas que llaman la atención. La primera es que entiendo que en la región somos el país con mayor rentabilidad en su sistema, pero por otro lado somos el país con menor cobertura. ¿Qué es lo que deberíamos hacer primero para mantener nuestro primer lugar en rentabilidad, pero luego para ampliar la cobertura? Bueno, en términos de mantener la mayor rentabilidad, tenemos efectivamente la mayor rentabilidad de América Latina, pero la mayor volatilidad, no la mayor, pero una gran volatilidad. ¿Qué significa eso? Que hay momentos en que ganamos mucho dinero y hay otros momentos que perdemos, ganamos, perdemos, y es muy volátil. Ajá. ¿Y por qué es eso? Porque uno, para manejar la volatilidad de los mercados, tiene que tener acceso a mercados profundos, mercados financieros. Tienes que diversificar tus inversiones, tienes que mitigar los riesgos. No poner todos los huevos en la misma canasta. Exactamente. Y lo que pasa es que el sistema actual exige que las AFPs inviertan 64% de los recursos que administran domésticamente. Claro. Y 36% en el exterior. Obviamente el mercado peruano local es muy pequeño y el mercado internacional es el que deberíamos estar más expuestos, ya que ofrece las mejores oportunidades. O sea que una primera cosa que tenemos que hacer para mantener una alta rentabilidad y manejar bien la volatilidad de los mercados es ampliar los límites de inversiones en el exterior. Es bien importante porque mucha gente argumenta que esa restricción que hoy día tienen las AFPs es importante para estimular el mercado interno, pero realmente los fondos de pensiones no deberían ser utilizados para eso. Los fondos de pensiones existen para garantizar una pensión a los afiliados, no para calentar la economía. Bueno, eso es un efecto colateral indudablemente, porque el ahorro genera... O sea, permite inversión y la inversión genera crecimiento. Y las AFPs están buscando todo el tiempo instrumentos en que invertir y eso desarrolla el mercado doméstico. Entonces, sí tiene un efecto importante sobre el desarrollo del mercado interno y efectivamente lo ha tenido. Lo que pasa es que muy pocas empresas van al mercado de capitales. Las empresas en Perú prefieren pedirle prestado a los bancos en lugar de emitir un bono corporativo, ¿no? O un instrumento de endeudamiento doméstico. Y las que pueden hacerlo, prefieren hacerlo internacionalmente porque es mucho más barato emitir un bono en Nueva York que emitirlo en el Perú. Claro. Entonces, tenemos la dificultad de que el mercado doméstico es relativamente pequeño y como las AFPs son tan grandes, o sea, manejan tantos recursos, el mercado se vuelve más ilíquido. ¿Qué significa eso? Imagínate que una empresa emite acciones y las AFP se compran prácticamente todo. ¿Y compite con quién? Con las compañías de seguros y con los fondos mutuos. Entonces, el mercado peruano en este momento es del orden de 66.000 millones de dólares, el mercado institucional. 40.000 más o menos son de las AFPs, tienes 8.000 de los seguros, tienes unos 3.000 de los fondos mutuos y los 3.000 de la ONP. Entonces es el jugador dominante. Pero todos están atrás de inversiones de largo plazo. Claro. Entonces sale una cosa y se la compran. Y la tienen hasta que diríamos se tiene que redimir. Claro. ¿No? Entonces se achica el mercado. Si tuvieras la oportunidad de ir afuera, entonces podrías comprar instrumentos diversos. Podrías comprar acciones de todo el mundo, podrías comprar bonos de todo el mundo. Y no necesariamente porque, o sea, tendrían que ser más rentables que los domésticos. Claro. ¿no? Indudablemente, o sea, tienes que hacer... Si no, no las comprarías. Si no, no las comprarías. Tienes que comprar el más rentable, pero tienes que tener la opción. Entonces, eso es para responder a tu primera pregunta. Necesitamos mayor flexibilidad en el régimen que regula las inversiones. Se está haciendo, se está discutiendo y esperamos que se apruebe pronto un régimen un poco más flexible. Y para efectos de expandir la cobertura... a eso iba. Es lamentable que en el Perú 1 de cada 5 peruanos tenga cobertura previsional. Eso es inaceptable. Y lo que sucede es que hay un alto nivel de informalidad. Entonces, mucha gente ha dicho, bueno, pero entonces hazlo obligatorio pues para todo el mundo. Pero lo puedes hacer obligatorio, pero la gente que no es formal no le reporta a nadie su ingreso, claro, su salario. En el papel tú puedes poner lo que quieras. Claro. Pero diríamos, no se trata de eso. Hay que mirar el meollo del problema. ¿Y cuál es? Es la Ley General de Trabajo. Claro.
que tenemos un mercado muy rígido, un mercado en el cual formalizar a un empleado es muy costoso. O sea, la gente dice, bueno, pero el salario mínimo es 750, ¿cómo es posible que no puedan contratar a la mayoría de la gente? Y que no es 750. Los beneficios sociales y todos los costos laborales te llevan prácticamente al doble. Claro. Entonces, para un empleado, a un empleador, le significa no 750, sino prácticamente 1.400 soles el contratar a una persona al salario mínimo. Entonces prefiero ser informal. Claro, entonces tú dices, bueno, ¿sabes qué? En lugar de contratarte yo por 750 y tú tienes que pagar impuestos y todo, te pago por lo bajo. Claro. O sea, contratas 3 formales y 10 informales. Entonces, y hay personas que dicen, bueno, yo soy independiente, ¿qué me importa dar recibo por servicios? Tampoco. Claro. Entonces, la informalidad es algo que es producto, en parte, de la ley laboral. ¿Por qué? Porque hace el sistema muy rígido, muy costoso, y es un incentivo a la informalidad. ¿Por qué? Porque se enfoca en los beneficios de los que ya tienen trabajo, y no se enfoca en generar empleo, y no se enfoca en reducir la informalidad. Claro. Ese cambio en la ley laboral es necesario y urgente. Porque de lo contrario, por más cosas que hagamos, por más obligatoriedad que se ponga, la gente no lo va a hacer. De acuerdo. Y los empresarios no van a querer tampoco incurrir en costos adicionales para formalizar a las personas, porque estos sistemas de pensiones, tanto el privado como el público, es un sistema de empleados formales, que pagan sus impuestos, que declaran sus ingresos. Claro. No es un sistema para informales. Entonces, por ahí tenemos que comenzar. Después hay mucho movimiento laboral. Eso es otra cosa importante. Hay gente que... Y hay un rezago de la creencia de que esto es un impuesto. Entonces ya no lo vas a ver más. Te lo quitan de tu salario. Ay, qué pesado, me están quitando 10% mensual y encima me cobran comisión y nunca lo voy a ver. ¿Por qué? Porque en el sistema público, que era el que había solamente antes, en ese sistema tú ponías tu dinero y no sabías si ibas a obtener una pensión. Y si no aportabas 20 años, no te daban pensión. Y además no te devolvían tu dinero. Entonces, para la gente mayor, el sistema público era efectivamente un impuesto. Claro. Y entonces eso se ha ido transfiriendo por generaciones. Entonces la gente no cree en el sistema. Eso hay que cambiarlo. Ahora, afortunadamente gente joven como tú, estoy seguro que está pensando en una forma distinta. Trabajan formalmente, serás independiente, pero tienes preocupación respecto a tu futuro. O inviertes en fondos mutuos, o de repente has abierto una cuenta en tu AFP. Entonces, pero tienes que buscar una forma de ahorro que te rinda, porque no toda la vida uno es joven, ¿no? Y va a haber épocas en que no es que no puedas trabajar, sino que va a ser más difícil conseguir trabajo. De acuerdo. Porque llegas a una edad donde compites con gente joven, que está al día con la última tecnología o con los últimos conocimientos. Y que eventualmente te desplaza. Exacto, te va desplazando. Entonces, y hay que darle paso a la gente joven. De acuerdo. Entonces tú tienes que pensar en esa forma. Eso hay que cambiarlo, esa mentalidad, ese enfoque de pensar en el futuro hay que cambiarlo, y eso comienza desde la familia, la escuela, y hay que ir subiendo de niveles educativos, y en todos los niveles hay que ir recalcando la importancia de ahorrar para el futuro. Y más aún, acabamos de enterarnos de que en los últimos 20 años la esperanza de vida, o sea, ha aumentado en 14 años en el Perú. Entonces, seguimos diciéndole a las personas que pueden ahorrar hasta que tengan 65 años. Pero hoy día vivimos más, 14 años más de lo que vivíamos antes. Antes probablemente nos jubilamos a los 65 y podríamos vivir de repente hasta los 67, 68. Hoy día vivimos casi hasta los 80 en promedio. Entonces, con el mismo ahorro no puedes mantener 14 años más de vida sin trabajo. De acuerdo. Entonces hay que comenzar a pensar en eso y hay que aportar más regularmente. Ese es el segundo problema. La gente está inscrita, pero no aporta todos los meses. De acuerdo. Te voy a interrumpir, Luis, porque tenemos que ir a una pausa, pero volvemos en un momento. Con gusto. Bien, estamos de vuelta con Luis Valdivieso. Luis, a raíz de la última y reciente reforma del sistema privado de pensiones, un montón de gente se puso a reflexionar sobre él, concretamente a raíz de que se incorporó a la gente que gira recibos por honorarios al sistema. No hubo todo este movimiento en contra de la incorporación, y eso dejó pensando mucha gente, oye, ¿por qué este sistema debería ser obligatorio? No, hay gente que a mí me dice, mira, a mí la verdad, yo lo mejor que podría hacer por mi vejez es primero pagar mi hipoteca antes de estar pagándole al FP, ¿no? Asegurarme una casa, pagarle la educación
educación a mis hijos o pagarme a mí una educación que me pueda producir mayores ingresos. Entonces, no sé, esto ha hecho pensar a mucha gente que quizá el sistema no debería ser obligatorio, ¿no? Bueno, vamos a ver el problema en dos dimensiones. Ajá. Primero, los que están en el sistema han obtenido la rentabilidad más alta que han podido obtener en cualquier otro instrumento que existe en el mercado local. ¿Okay? El sistema ha generado 12.8% de rentabilidad anual todos los años en los 20 años del sistema. O sea, si tú hubieras puesto un sol, hoy día tenías, o sea, exponencialmente, claro, diríamos, tenías como probablemente 9 veces lo que pusiste. El sistema ahorita tiene 40.000 millones, de los cuales 20.000 millones son aportes de dólares y el 20.000 millones son rentabilidad. Entonces, los que están se han beneficiado, a pesar de que no todos aportan regularmente. ¿Ok? Segundo. Entonces, el gobierno dice, ¿qué pasa? Ve la realidad nacional y dice, bueno, ¿cuántos pensionistas hay de mayores de 65? En el sistema público hay 580.000, en el sistema privado hay 120.000. ¿Ok? Estás hablando de 700.000 personas. ¿Cuántas personas mayores de 65 años? ¿3 millones? Entonces, y esos 3 millones se van a multiplicar. Hoy día, por cada persona mayor de 65 hay 10 personas en edad de trabajar. En el año 2030 probablemente va a haber una persona mayor de 65 por cada 4 personas que trabajan. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de ahorro tradicional era en un contexto de familia ampliada. Podías darte el lujo de no tener un sistema previsional porque al final tus hijos te pueden mantener, la familia te apoya, o sea, estabas pensando en una familia extendida. Y obviamente tu mejor inversión era en ver a tus hijos educados en tu casa, probablemente en tu auto, y después en una buena salud. Bueno. Pero conforme van las sociedades avanzando, este concepto va cambiando. Probablemente no, en Estados Unidos los hijos a los 16 se van de la casa y probablemente los ves muy poco. Y necesariamente son muy individualistas. O sea, ojalá que no perdamos ese espíritu familiar. Pero diríamos, lo que sí no podemos hacer es tener la expectativa de que los hijos nos van a mantener. Entonces, tenemos que educarlos efectivamente, pero también tenemos que pensar de que en algún momento no queremos ser carga ni para la familia ni para el Estado. Ahora, ¿y no tendría sentido entonces pasar a un sistema en el cual es obligatorio el aporte, pero no es siempre un porcentaje de mi sueldo, sino es un porcentaje de mi sueldo hasta un tope para garantizarme que yo me pueda mantener, pero hasta cierto tope, no sé, porque es siempre un porcentaje del sueldo? Claro, lo que pasa es que una tasa de ahorro de 10%, que es el aporte, si lo hicieras todos los meses, durante tu vida útil, ponle 25 años de trabajo, eso te garantiza que al final podrías tener una pensión que equivale al 70-75% de tu último salario. ¿Ya? Pero si tienes que hacerlo todos los meses que trabajas y todos los años. Ahora, imagínate si mañana dices, no, aporta menos, porque entiendo que tienes necesidades y todo. Aportas 2%, ¿qué te da 2% de tu sueldo para en 25 años? Digamos que para una persona que tiene un buen sueldo sí le podría dar, ¿no? O sea, el número dependería de cuántos son tus ingresos, ¿no? Si tú pones 75 soles, que es el 10% del salario mínimo, durante 25 años, todos los meses, probablemente cuando terminas, y esperemos que no se mantenga en salario mínimo la persona, pero imagínate que se quedó en salario mínimo corregido por inflación. Y entonces en 25 años ese salario mínimo en lugar de ser 750 va a ser 2.000, 3.000. Okay. Esa persona se acostumbró a vivir con eso. Y cuando deje de trabajar y nadie le pueda dar trabajo o ya no pueda trabajar, porque llega a una etapa en que ya no puedes trabajar o no quieres trabajar porque has trabajado toda tu vida, tú vas a querer tener por lo menos unos 2.700 soles de los 3.000 que ganabas antes. Entonces, la única manera de hacerlo es si lo haces de manera regular. Si mañana viene alguien y te dice, por ejemplo, como hicieron los congresistas, señores, ya no aporten de sus gratificaciones de julio y de diciembre. Nos bajaron el ahorro de 10 a 8,5%. Y ahora dice, oye, pero esto es gratificación, esto no es sueldo. Mire, es ingreso.
tú te acostumbraste a vivir con 14 sueldos al año. Y cuando te retires vas a querer tener el 70 o el 80% de los 14 sueldos, no el 80% de 12 sueldos. Porque si es de 12 sueldos te bajó muchísimo la pensión. Entonces, hay que pensar de esa manera, no hay que dejarse llevar por los populistas. Ahora, tú me preguntaste por qué es obligatorio. Ajá. Porque hoy, por ejemplo, se ha hecho pensión 65. Hay más de 1.300.000 mayores de 65 que son indigentes. ¿Ok? Y entonces que nunca han tenido la oportunidad de contribuir. Y yo, personalmente, estoy de acuerdo que a esas personas el Estado las tiene que apoyar. Y les tiene que garantizar un mínimo de ingreso, comprobando de que efectivamente se encuentran en esa situación. Se encuentran en esa situación. O sea que el ser objetivo en una evaluación y otorgar una pensión solidaria a esas personas es totalmente justificado y yo estoy dispuesto a pagar impuestos para el Estado eso. De acuerdo. Pero si hay una persona que puede contribuir y pone su dinero en el sistema público y nadie le garantiza una pensión y mañana contribuyó 19 años y 11 meses y no le dan una pensión y esa persona se declara indigente porque ya no tiene cómo vivir, yo digo, esa persona debió haber ido a un sistema contributivo que le rinda. Sin duda, claro. Y lo metieron en un sistema que el que entra y el más joven financia al más viejo. Es un sistema que redistribuye, ¿no?, de la gente joven a la gente mayor, de la gente de bajos ingresos a la de mayores ingresos, claro, porque cuando tú te retiras tienes más ingresos que el que recién entra a trabajar. Ajá. Entonces es un sistema con redistribución negativa. De acuerdo. Entonces, para mí, la gente que puede contribuir debería estar en un sistema como el privado. Pero entonces dices, pero hay gente que no tiene el trabajo todo el tiempo. Perfecto, diseña un sistema en el cual tú lo acompañas con recursos públicos hasta que la persona llegue a un nivel de ingreso en que efectivamente no le perjudica contribuir a su sistema privado. Y a los independientes, acompáñalos también y permíteles que se vayan acostumbrando al sistema y que se vuelvan, que disciplinen su presupuesto. Porque un independiente no tiene trabajo todo el tiempo. Acompáñalo. Pero claro, no. ¿Y por qué es obligatorio? Porque mañana no queremos que generaciones futuras tomen como un hecho de que va a haber dinero para todos los mayores de 65 que se declaren indigentes. Claro. Luis, te interrumpo porque antes que se nos acabe el tiempo quería que nos cuentes un poco sobre el anuncio que hicieron en el CADE. En un minuto, cuéntanos sobre este fideicomiso para infraestructura. Bueno, las 4 AFPs han decidido crear un fideicomiso para invertir en el sector de infraestructura de $1.000 millones a ser implementados, ejecutados en los próximos 2 años, en el 14 y en el 15. Ahora, no se hace con el propósito de decir, bueno, las AFP están contribuyendo al desarrollo del país. No, se hace porque se ha identificado de que el sector de infraestructura puede dar muy buena rentabilidad de mediano y largo plazo, porque son proyectos de muy larga duración y tienen, por lo general, ingresos muy garantizados. Es como hacer una carretera que tiene peaje, ese peaje va a un fondo y ese fondo garantiza el repago. Entonces, hicimos uno en el 2009 por $350 millones que ha tenido una rentabilidad de 9% y más, dependiendo de qué proyecto. Se financió Taboada, se financió Huascacocha, que son plantas de tratamiento de aguas, y se está haciendo Parque Rímac, ¿no? Entonces, hay posibilidades y que nos permite diversificar riesgos, mejorar la rentabilidad, porque estamos pensando en el afiliado. Claro. Ahora, si eso contribuye a reducir la brecha de infraestructura del país, felicidades, porque de eso se trata, de que el ahorro vaya a donde rinde más, y si lo que rinde más es donde hay proyectos, perfecto. Esperamos que el gobierno, y es un reto para el gobierno, decir, bueno señor, ¿dónde están los proyectos? De acuerdo, Luis. Ellos han anunciado $12.000 millones para los próximos años. Queremos verlos en papel, queremos verlos con vehículos en que se pueda invertir. De acuerdo, perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por haber estado con nosotros. Bien, vamos a una pausa final y regresamos. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.